Fernando Fernández. Y este es su amigo Homero Londoño. Hoy vamos a tocar, para todos los que nos están viendo, escuchando, lo que es paraíso fiscal, Fernando Fernández. Los famosos paraísos fiscales. Que usted entiende, porque cada vez que cualquier país tiene algo contra Panamá, nos meten una lista negra, una lista gris, y después el país lo pone boca arriba, boca abajo al gobierno, nos ponen aprieto y nos amenazan que van a acabar con el Centro Bancario Internacional. Bueno, hemos conversado varias veces con la doctora Irene Hernández y dice que no es nada malo que Panamá sea un paraíso fiscal. Que somos paraíso fiscal, pero no de manera ilegal y como otros países. Usted ve Japón. Todos esos países grandes, ellos no le hacen, y estas son exigencias de la OCDE, y ellos no le hacen caso a la OCDE. ¿Y qué le ha pasado a estos países? Pues, absolutamente nada. Bueno, yo creo que los nueve tenemos que hacer docencia en esto, y no vamos a decirlo nosotros solamente, nosotros vamos a dar algo de opinión, pero yo quisiera exponerle también en el día de hoy a nuestros televidentes aquí en YouTube, en Punto Crítico PTY, algunos elementos que creo que van a ayudar. Gente que muy versada, que a nivel mundial observa el tema de las presiones que existen a nivel internacional con respecto a los impuestos, a las cargas impositivas de otras naciones. En el caso de Panamá y los Panama Papers, yo creo que son consecuencia de todo un revuelo internacional que se produce por algunas cuentas que quedaron abiertas y que sirvieron para cosas que no debieron darse a nivel internacional. Pero bien, eso no va a quedar expuesto porque simple y sencillamente el interés nacional de las naciones en lucha contra grupos extremistas quedarían al descubierto sobre cuáles fueron esos momentos y esas situaciones que se dieron, que se utilizaron los países fiscales de mala manera. Pero veamos la otra parte. Aquellos países donde mantienen una carga represiva contra sus ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos, donde persiguen el no pago de impuestos, donde ellos están saturados o están cansados porque las cargas fiscales son excesivas, que balancean las cuentas del Estado bajo los hombros de los ciudadanos o sobre los hombros de los ciudadanos, o que también lo que tiene que ver con el tema de las pensiones, de las jubilaciones, les son recargables, les son quitados las posibilidades de mantener una jubilación a tiempo con buenos salarios. O sea, hay toda una deformación producto de las cargas impositivas que van a la compra de armamento, que van a las estructuras estas enormes a nivel judicial que existen en estos países o a nivel gubernamental. Entonces, son países que se les llama estados autoritarios, ¿no? Es correcto, estados autoritarios e impositivos. Porque ellos no quieren que salga nada de ese país hacia otro lugar. Porque lo utilizan para mantenerse ellos prácticamente en el poder. Claro, es como tú bien lo explicabas antes de empezar el programa, me diste una luz y yo te decía, ¿has visto la luz, Londoño? Porque así es lo que usted me explicaba. Y vemos que empresarios que están en Europa ven que los impuestos que les impones a ellos a nivel empresarial y a nivel personal son tan altos que vienen a crear empresas en la República de Panamá, porque Panamá, su estructura económica está basada en una banca bien organizada, en una banca supervisada, en una banca que se maneja muy de la mano con el tema de la vigilancia que hemos firmado nosotros también, porque hemos firmado de estar en contra del terrorismo para que no sea observado, pero que no mantiene esas cargas fiscales que se están dando en Europa. Entonces, ellos vienen, ponen sus capitales aquí y entonces viene Francia y nos llama la atención. Bueno, Francia nos llamó la atención en la primera vuelta porque era un tema de seguridad nacional y de aquí salieron algunas cuentas sospechosas de manejarse con los terroristas. Bien, eso es otra cosa. Pero otros países como Italia están mudando sus capitales a la República de Panamá. Están montando empresas donde le da mayor rédito. Están mudando sus cuentas porque consideran que aquí ellos pueden tener una jubilación o mantener el patrimonio familiar de una mejor forma. Y que no es nada ilegal. Y que no es nada ilegal. Legal. Porque nosotros no estamos haciendo nada. Pero nosotros tenemos que protegerle los sagrados intereses a estos países. Y tenemos que vender una imagen de país recto y correcto. ¿Ya? Pero Estados Unidos, en la última vuelta con el presidente de los Estados Unidos,
fue bien claro de que ellos también tenían un paraíso fiscal y que no veían en eso nada malo. Es como tú utilizas las cuentas, que entonces ahí es donde tenemos que ir. Mira, los Estados Unidos todo lo que prohíbe ellos lo tienen. Pues claro, ese es el mejor resumen que he escuchado. Me encantó. Todo lo tienen. Porque aquí nos han obligado a hacer leyes fuertes. Leyes a la banca internacional, leyes de paraíso fiscal, las leyes de lavado de dinero. Sin embargo, hay estados allá que se permite todo. Entonces nosotros nos ponen detrás aprobando eso en la asamblea para tratar de quedar bien, sin darse cuenta todos estos gobiernos del Estado panameño, el gobierno panameño, de que ya nosotros, después de que se firmó el Tratado de Torrijos-Carter y todo revertió a Panamá, nos pusimos los pantalones largos. Claro. Y después de ahí para acá, ¿qué ha pasado? La corrupción aquí en nuestro país es que ha aguantado la economía, pero la economía pasó a los 10 dígitos sin tener a los norteamericanos aquí en la zona del canal. Nosotros podemos ser sumisos, pero la República de Panamá, dentro del concierto de las naciones, es un país con tremendas oportunidades, es un país rico, es un país que tiene una mala distribución de su riqueza, eso sí es reconocible. Pero en el fondo es un país que se autoabastece, es un país que puede tranquilamente mantener una economía flotando sin ningún tipo de problema con respecto a otros países. Demostramos que en la crisis, a pesar de estar dolarizados, en la crisis de los Estados Unidos, a pesar de que en Panamá teníamos nosotros igual globo inflacionario a nivel hipotecario o a nivel de las grandes inversiones que tenían que ver con las inversiones inmobiliarias, Panamá sobrevivió con su sistema a ese movimiento telúrico que se da en la economía norteamericana. Entonces, tenemos que vernos con más respeto nosotros mismos. Un ejemplo más claro, que los Estados Unidos hace varios años hasta estuvo en una crisis total y una grave crisis económica, sin embargo nosotros estábamos flotando. Claro. Estamos bollantes, estábamos bien en la crisis, en la economía de Panamá. En ese tiempo en que los Estados Unidos y otros países tenían problemas graves, nosotros pasábamos de los 10. Teníamos una buena calificación y teníamos un Producto Interno Bruto excelente. Claro, tuvimos que hacer ajustes, pero no lo sentimos como lo sintieron otros. Hubo una escasez de dinero en ese momento, pero logramos el objetivo, crecer como país, crecer como nación, y es allí donde tenemos que respetarnos. Yo creo que es válido que nosotros veamos ese recuento que puede haber sobre la realidad en estos países. ¿Qué te parece, Lundo? Pero volviendo a lo que es paraísos fiscales, son empresas que vienen de otros países donde se les saca hasta el 70% de impuestos. Esas empresas pagan el 70% por invertir en sus propios países. Les queda el 30%. De eso tienen que pagar empleados, tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar de todo. Entonces, no les queda nada. Invierten para ese tipo de países. Aquí en Panamá sí hay que perseguir lo que es países que promueven el terrorismo. Eso sí, eso nadie lo va a objetar. Pero estas compañías vienen a Panamá, hacen sus grandes inversiones y pagan el impuesto en Panamá legalmente. O sea que hay un proyecto de ley en la Asamblea, no sé si es aprobado o no, de penalizar la evasión fiscal. Esto no se trata de eso. Yo creo que en la medida en que los estados sean ineficientes y recarguen a sus ciudadanos con más impuestos, nos estaremos acercando, por lo menos en el caso de Panamá, a lo que está ocurriendo en Europa. Y en Europa, en la medida en que necesite tener un estado más guerrerista y aumente la compra de armas, definitivamente que eso saldrá de los bolsillos de los contribuyentes. En Panamá es al contrario, no tenemos un problema de armamento, pero tenemos un problema de dilapidar nuestra economía, nuestros recursos a través de acciones políticas que van a depredar exactamente las arcas del Estado. Entonces, vamos, si nosotros fuéramos más eficientes, la riqueza se viera mucho más. Pero ves que con una actitud totalmente grosera y grotesca
vemos a que ciudadanos que se dedican a la política, ya no importa en democracia o en dictadura. Ellos se saben manejar con todo. Entonces, pero ahora en democracia nos ha sorprendido que aquellos que se dicen demócratas, ¿ya? Son pirañas dentro de nuestra economía. Utilizando el nombre de la democracia. Entonces lo comprendimos ahora que lo estamos viendo. Yo cuando escuchaba a los militares, y en ese caso a Torrijos, y escuché a Noriega, y escuché a muchos sobre antes del 68, yo era muy pequeño, pero antes del 68, sobre las historias, más los que me contaron los tíos, los abuelos, se vivía un tema de pirañismo económico o lo que podríamos decir una depredación económica de los entes de poder en contra y de entes de poder económicos metidos o incrustados dentro del Estado panameño. Entonces eso lo estamos volviendo a vivir. Vemos cómo ellos succionan por grupos familiares, ¿verdad?, los ingresos de una nación que es rica, y por eso se da esa mala distribución. Yo beneficio a mi hermano, beneficio a mi tío, beneficio a mi familia, somos un grupo económico, dilapidamos, nos metemos dentro en una familia, todo está en un partido político. Claro, para crear las leyes que necesito para poder tener cobertura y la camisa cosida a mi necesidad. Entonces, eso que estamos denunciando aquí es lo que debería discutirse en otros lados, pero como todo el mundo es parte de un tamal y los grupos económicos a veces inciden dentro de los grupos comunicacionales, entonces todo el mundo anda, como quien dice, caminando sobre papel de arroz, de manera muy cuidadosa, sin hacer ruido, porque el ruido les hace daño. Pero el pueblo, que es el que está cargando sobre sus hombros al Estado panameño, que somos todos, al gobierno, ya, que somos los que estamos cargando a ellos, a estos políticos ineficientes, inescrupulosos, bandidos, sinvergüenza. Entonces, una camada de políticos que están detrás del poder económico, entonces se dedican a financiar, a ayudar a que individuos como estos prosperen. Y entonces cada vez que un país de estos, como Francia, nos ha puesto varias veces en Argentina ya nos tiene de tonto. Sí. Cada vez que hay Argentina de los grandes. Y entonces cada vez que estos países nos ponen en una lista gris, salimos a ese país, que en una delegación va la canciller adelante, es a defendernos para que nos saquen de buscar que nos saquen de la lista gris y no de exigir lo que somos. Bueno, ¿sabes qué? Eso no se hace. Nosotros tenemos un canal. Nosotros tenemos un centro bancario dolarizado. Ellos no lo tienen. Nosotros podemos poner retaliación también ante esas situaciones. Pero no nos atrevemos. Pero no, porque estamos cuidando entonces el negocio de exactamente los mismos políticos que tienen aerolíneas, que tienen compañías de cemento. Nuestra industria la hemos internacionalizado totalmente, porque estos grupos han venido a comprar acá y como son de países específicos, entonces empiezan a presionar a lo interno político. Ahí es donde usted se da cuenta que a estos grupos no les interesa Panamá. No, simplemente sus intereses. Sus intereses. Y los bobos que estamos aquí pagando impuestos somos los de abajo, porque los de arriba buscan la manera de chifiar y o de esquivar las directrices y todo para cómo el gobierno se debe manejar en estos países que nos meten en lista. Claro, porque tú puedes imaginar un presidente de la República que tenga el apoyo de grupos económicos como los Mota. En un momento dado ellos van a ejercer las presiones que tengan y se siente que esto es como su feudo. Porque ya son familias grandes que no les importa, se sienten por arriba de todo bien y todo mal. O sea, no nos importa, no queremos saber lo que tú piensas con respecto de mí. Ya tengo una coraza, en el caso de algunos empresarios, de sinvergüenza, pero la tienen bien acolchada, ¿no? Entonces, porque somos los dueños del poder. Porque somos los dueños del poder, porque somos la familia, porque nos vemos blanquitos, porque nos vemos narizones. Entonces sentimos que los demás, los negritos, los cholos, los chocholos, que no son ni cholos ni chombos, entonces a esos hay que cargarle sobre sus espaldas la riqueza, que nosotros se la carguemos a ellos y que se la declaremos. Y a todo esto, hacerlos como los prohombres del país, los salvadores de la economía. Y son los sinvergüenzas que están lavando dinero, son los que están metidos en los bancos, son los que quiebran bancos y quedan libres.